Saludos con todos. Y este es el informe de proyecto final con tema de diseño, simulación y montaje de antenas. En este caso especial nos ha tocado hacer la antena log periódica en microstrip. Ya, y como objetivo tenemos investigar y evidenciar el proceso técnico requerido para el diseño de las antenas multibanda del tipo de antena logarítmica periódica en microcinta. Diseño, simulación y construcción paso a paso de la antena para características físicas establecidas para su operación en las bandas de microondas L y S. Ya. El marco teórico tenemos las antenas microstrip, que son antenas que son impresas dentro de un sustrato de cobre que tienen en la parte frontal el plano de la fase y en la posterior el plano tierra. Y la antena de dipolo log periódica o LPDA fue desarrollada por Dwight e Isabel Raymond Duham, que publicó un artículo en 1957. Mayes hizo variantes adicionales y este concepto fue patentado por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. La antena LPDA es de tamaño reducido en microcinta, la que vamos a presentarlos ahora, y es de un arreglo de dipolos que tiene una estructura reducida compuesta por varios elementos metálicos que va impreso sobre una placa de sustrato de cobre y un plano de tierra en la parte posterior de la PSB FR4. Y su rendimiento está determinada por la longitud, diámetro entre los dipolos y la constante de diseño que se requiere una impedancia de 50 ohms para su conexión. Ya, en la conexión le vamos a usar un cable coaxial RG58. Este cable es de transmisión de alta frecuencia de núcleo de cobre para el uso de telecomunicaciones en general. Tiene características como mayor ancho de banda, rendimiento en la transmisión, robustez para las interferencias, bajo costo y recorrido de grandes distancias. Los conectores SMA macho y hembra, que son catalogados como conectores de precioso usados en RF como sistema de microondas, para antenas Wi-Fi, entre otros, o de ocupación de frecuencias de hasta 18 GHz. Y el conector tipo N macho de 50 ohms, que es compatible con el coaxial de RG58. Su composición está dada por el latón niquelado de clasificación de voltaje de 2500 y un rango de frecuencia de 0 a 6 GHz. Es lo ideal que vamos a ocupar para las aplicaciones Wi-Fi y LAN, entre otras aplicaciones de bajo pérdida. Parte se muestra el procedimiento para el quemado de la baquelita. Lo primero fue pintarla la placa totalmente de negro para que la máquina láser nos dé haciendo el corte de las pistas. Luego la despintamos para hacer sus correcciones de errores. Esto para que el rato de quemarla con el ácido férrico no se nos dañe las pistas. Posteriormente le soldamos el conector a la placa y hacemos los pochados respectivos de los cables con sus respectivos conectores. Ya, en esta parte, desarrollo. Bueno, ahora vamos a estar en la parte de desarrollo, que aquí se ven tres valores de diseño que son muy importantes, como tenemos alfa, tau y sigma, que esto nos va a permitir diseñar una antena con las características óptimas para el tipo de trabajo que queramos. En este caso estamos trabajando con una antena de banda ancha de 1 a 4 GHz, y vamos a hacer pruebas entre ellas en Wi-Fi. Eh, la variable tau es de suma importancia en nuestro trabajo porque esta relaciona las dimensiones de la antena, como podemos ver en la fórmula número 1. Podemos ver relaciona las distancias entre dipolos, la posterior y la anterior. Además las distancias en una sola variable tau. Y además tenemos que tener en cuenta de que dentro de los primeros, esto de aquí, lo malo que no nos dice en los primeros dipolos la distancia. Entonces, para calcular esto, vamos a hacerlo con la variable sigma, como vemos en la fórmula siguiente, que es 1 menos tau de 4 tangente del ángulo. Con esa vamos a calcular las primeras posiciones de los dipolos. Para ello hemos creado un programa en Python
que nos permita hacer las iteraciones de cada una de de los elementos que vamos a utilizar en nuestra antena. Como podemos ver aquí, primeramente hemos tomado como parámetros principales la frecuencia mínima y frecuencia máxima de nuestro enlace para con ello trabajar de mejor forma el arreglo de antenas. Hemos decidido también trabajar con antenas lambda medios para un mejor patrón de radiación y con esto así tener patrones estables. ¿Cómo hemos logrado esto? Trabajando bueno, alas de dipolos de alrededor de lambda cuartos y así. Bueno, eso se calcula mediante estos valores de acá abajo. Al escoger a multiplicar por estas constantes, podemos determinar qué valor de la frecuencia vamos a setear. Por otra parte, también vamos a seleccionar los valores de tau y máximo y mínimo dentro dentro de los parámetros ideales para una ganancia óptima, con los cuales vamos a obtener iteraciones en la parte de acá abajo. Como podemos ver, iteraciones progresivas que nos van a permitir calcular el distanciamiento de cada uno de los dipolos. También en esta parte de acá, como les he dicho, no se puede sacar con la primera parte de tau los primeros dipolos de separación. Por tanto, hemos calculado directamente las posiciones 0, 1 y 2 y distancias de los dipolos y lugares donde se van a ubicar cada uno de las alas de los dipolos. Si me permite mostrar, bueno, aquí vamos a imprimir cada uno de los valores calculados con las fórmulas de acá y los valores nos van a dar aquí. Como podemos ver, nuestro dipolo nos queda de alrededor de 12 elementos. Podemos ver aquí desde la parte de acá la longitud del dipolo y la separación con respecto a la línea de transmisión. Bueno, por otra parte también en el programa, claro, piden las variables que hemos aquí dado. En este caso son 1 gigahercio y 4 gigahercios. Bueno, en este caso el programa las pide en megahercios. Y con la longitud de la baquelita de 300 milímetros, sería 30 centímetros. Y bueno, esa es la función principal que ejecuta todo el código. Bueno, a continuación mi compañero va a explicar un poco más sobre la simulación. A continuación, les voy a explicar un poco sobre lo que fue la simulación en el programa CS Studio, para lo cual, en primer lugar, tuvimos que crear lo que es el C proyecto con todos los elementos. Y en primer lugar, bueno, hay que aclarar que primero tenemos que crear las constantes en este software, en lo cual creamos lo que es la, la variable h, lo cual es el ancho del cobre, la variable W, en lo cual se refiere al ancho de la línea, la HC, eh, perdón, la H, el ancho del sustrato, y la HC, el ancho del cobre. Ya, una vez que tenemos creado lo que son nuestras variables, procedemos a crear cada uno de nuestros elementos y el sustrato y la alimentación. Para eso aquí tengo las imágenes de lo que son los parámetros que ingresamos en el momento de alimentación. Utilizamos lo que es este cobre puro para crear los dipolos, igual con los parámetros que el compañero ya nos habría brindado en la etapa anterior. Y todos los componentes igual están hechos en cobre puro, cada uno de los dipolos. En total son un número de 12 dipolos. Eh, Esto es para lo que es la base, el puerto, y para crear también el sustrato, el cual lo hemos hecho en FR4. Una vez que tenemos creados todos los elementos, en sí vamos a proceder a simular en el programa CS Studio. Como podemos observar, tenemos la antena por la parte posterior y por la parte frontal. ¿Ya? Una vez que hemos simulado,
nos ha arrojado los siguientes parámetros, en lo que es parámetros S, seteado en 2.4 gigahercios, nos arroja una magnitud de menos 15 dB, lo cual es aceptable. En lo que se refiere a VSWR, nos está arrojando, igual estamos seteando en 2.4 para tener una referencia, y nos arroja un valor de 1.43, lo que significa que es aceptable. También tenemos lo que es la impedancia, y la impedancia está más o menos en 59 ohmios. Y como vamos a trabajar con una impedancia de entrada de 50 ohmios, tiene que la impedancia estar acorde a esto, más o menos relacionada. Además, en este programa nos permite tener lo que son los lóbulos de radiación de la antena, y podemos observar en la siguiente figura que nuestra antena tiene o sea, está seteada en 2400 MHz, 2.4 GHz, tiene una total de eficiencia de menos 1.474 dB y una directividad aproximada de 7.71 dBi. Y podemos observar que el patrón de radiación sí efectivamente radia para la parte frontal y tiene muy poca radiación en la parte trasera. Además de esto, también obtuvimos lo que es el campo eléctrico. Tenemos lo que es el campo eléctrico de nuestra antena, igual simulado, en lo que podemos observar que existe una gran cantidad de flujo eléctrico, campo eléctrico, en la parte frontal en donde radia la antena, lo cual es adecuado para que la antena esté radiando de manera correcta. Bien. Esto sería con respecto a lo que es simulación. A continuación, mi compañero va a proseguir. Bueno, ahora voy a explicar un poco sobre un parámetro de cómo vamos a hacer la conexión. Ya. Bueno, primeramente vamos a... Ya. Eh, para realizar la configuración de bueno, parámetros de enlace, vamos a configurar primeramente una LAN con alrededor de 255 IPs asignables, donde hemos configurado una de ellas con un servidor Apache tipo web y PHP 8.1.3, el cual nos permitirá enviar un enlace, bueno, un texto vía el puerto 88 que es HTTP, y nos permitirá saber si es que estamos conectados de forma correcta con nuestra LAN. Entonces, el dispositivo usuario va a ingresar a la página creada por nuestro servidor, en el cual podrá ingresar una frase, y posteriormente el servidor creará un archivo con el documento, con la información enviada por el usuario. De esta forma es como funciona, y aquí está la página web que hemos creado. Es una página sencilla, pero funciona. Ya, ahora la parte de conclusiones. Luego de haber realizado los cálculos respectivos, simulaciones, como primera conclusión tenemos que la antena tiene parámetros necesarios para elaborar físicamente, precisamente va a ser elaborada sobre una placa F4 y en forma de circuito PCB. El PCB de la antena fue sometido a pruebas respectivas en el laboratorio de telecomunicaciones, donde mostró parámetros adecuados para realizar el enlace. Eh, este, la- este, este ROE que nos dio fue de 1.22, hasta mucho más bajo de que nos botó en la simulación.
Y con la antena en forma de circuito PCB se realizó un enlace respectivo con ayuda de otra antena de presentaciones similares y se concluyó que el enlace de transmisión se realiza con éxito poniendo como referencia una distancia mayor a 50 metros. Esto sería todo sobre nuestro proyecto de fin de, fin de ciclo para la materia de antenas de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Muchas gracias.